Sean bienvenidos todos a este webinar sobre el proceso de cálculo estructural de 0 a 100, cómo llevarlo a cabo. Mm, Realizamos estos webinars gracias a Ingenia Capacitación Integral, recordándoles que se realizan cada martes con distintos temas relacionados a toda la parte de arquitectura, de estructura, de, y de todo el ramo de la construcción. ¿Sí? En el webinar anterior estuvimos mm, revisando el tema correspondiente a el cálculo estructural, también muy relacionado. Por ahí tenemos otros también sobre las normas, sobre cálculo en mampostería. Y bueno, en esta ocasión, el cómo realizar cálculo estructural de 0 a 100. Estos formatos de webinar tienen una duración aproximada de entre 40 a 50 minutos, en los que vamos a estar mm, repasando toda la parte de los temas y también el cómo llevarlos a cabo. Cualquier duda, pregunta, comentario que tengan, a través de chat vamos a poder ir mm, dándoles respuestas. Muy bien, aquí veo algunas ya de las dudas. Se verán temática de cálculo estructural a obras hidráulicas. Mm, En ciertos puntos vamos a platicar sobre diferentes obras. Nos vamos a enfocar a obra estructural en edificación. El ejemplo que vamos a estar viendo va enfocado a esa parte, pero vamos a buscar encaminarlo también a otro tipos de proyectos como el hidráulico que nos comenta. Ok, por aquí voy viendo otras de las dudas también. Para empezar a realizar el cálculo de 0 a 100, ¿qué curso debemos tomar? Mm, Dentro de Ingenia, el curso que les puede ayudar mucho es el de cálculo de estructuras de concreto, donde se van trabajando muchos temas desde cero en cuanto a bajada de cargas, análisis de cargas, mm, determinación de cargas, casos de cargas, combinaciones, tipos de sistemas estructurales. Ese curso sería pues, de lo inicial. También, ok, por aquí veo que nos preguntan de dónde son para tener en cuenta qué normativa se basarán. Ok, nos ubicamos precisamente en México, en la Ciudad de México, pero eh, recordemos que a menos que ustedes se estén conectando desde otro país, pues va a cambiar en ciertas partes lo que decimos. Pero si se conectan desde Veracruz, desde Chiapas, Yucatán, Durango, Baja California, bueno, pues todo lo que vamos a comentar aquí aplica para el proyecto que estés por realizar. ¿Mm? También veo por ahí, aún hay oportunidad de tomar el curso de análisis de vientos. Sí tenemos ya también otras fechas, tanto el curso en vivo como el curso pregrabado, también si les queda mejor conforme a sus tiempos. Y todavía lo estamos realizando, ¿ok? El curso de análisis de viento. Muy bien, todas las dudas, preguntas que vayan teniendo a través del chat lo podemos ir revisando. Ya ahí veo varias dudas, espero vaya quedando también un poco más claro. Y para quienes ya han entrado a otros webinars, pues ya conocen el formato, 40 a 45 minutos en los que vamos tratando el tema. Quienes son nuevos, pues pueden ir también dejando sus comentarios. También al finalizar pueden ir proponiendo también algunos temas de webinars que quieran que tratemos. Vamos a revisar en este caso, pues lo que tiene que ver con el cálculo estructural. Entonces, les voy a compartir pantalla para que entremos de lleno a la parte de los temas. ¿Mm? ¿Sí? Mm, Bueno, como ya algunos saben, dentro de Ingenia trabajamos lo que son los cursos en línea, en vivo y pregrabados. ¿No? Hay una empresa en la que estamos también muy afiliados, que es la parte de proyectos estructurales o PROES, que realizamos principalmente cálculo estructural. Aquí tengo algunos proyectos que se han llevado a cabo eh, desde cero para que vayamos revisando uno y les vaya describiendo cómo fue el proceso. Mm, no se preocupe por la grabación, se va realizando aquí también. Yo estoy grabando esto para poder subirlo a nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar esta repetición y webinars anteriores que hemos realizado. Ahí también los pueden estar
checando. ¿Sí? Bueno, quería que visualizáramos este proyecto sobre un restaurante. Muy bien, en un inicio para llevar a cabo mm, los proyectos, ¿m? Vamos a hablar de un proyecto de edificación. Ujú. Se debe de contar con una parte de proyecto arquitectónico. ¿Sí? Es principalmente pues, lo inicial para poder realizar todo un proyecto. Por ejemplo, les comento aquí, en el caso de este proyecto, y nos llegó por aquí la solicitud con un proyecto de un restaurante. Vamos a verlo por aquí. Mm, ok, bueno, el proyecto es de un restaurante. Aquí nos da una dirección. En Fraccionamiento Verónica Fundidora, Colonia Verónica Anzures. Y aquí lo que quiero que veamos es que mm, inicialmente se tiene una arquitectura base o una arquitectura preestablecida. Aquí, por ejemplo, la primera información que requerimos para ese cálculo estructural, pues es la parte de los planos arquitectónicos. Aquí en este ejemplo, pues ya se tenía un Aquí proyecto te has oído la de. ya se tenía un proyecto arquitectónico trabajado, ¿sí? En el que se establece, pues, por ejemplo, las diferentes áreas de comedor, cocina expuesta, cocina, por acá también ya se tiene una parte de lobby. Es decir, lo primero que se requiere, pues, es esa parte, todo el proyecto arquitectónico. Lo más correcto sería que el proyecto arquitectónico ya estuviera muy avanzado, o sea, que la información que tú recibes, pues ya haya sido muy trabajada y sea muy específica. Pero ya de manera real, pues a veces el proyecto arquitectónico lo recibimos pues un poco más básico, un poco más, digamos, como por encimita. Por ejemplo, aquí la información que se recibió, pues vemos ahí que estaba, digamos, medianamente trabajado en cuanto a una planta, unos cortes. ¿Mm? ¿Sí? Por aquí viene también otro tipo de corte, unas fachadas. No es que no se pueda trabajar con esta información, sino que ya para el cálculo se dificulta en algunos puntos. Además, la estructura también no era, digamos que no es tan compleja como para que requiera mucha información. Si tú vas a desarrollar un proyecto de varios niveles, de, de varios, no sé, de varios metros cuadrados, o sea, de cientos o de miles de metros cuadrados, pues entonces sí vas a requerir más información. Aquí pues no era tan grande, pero sí nos hubiera ayudado pues un poquito más de información. Junto con la información de arquitectura, ¿m? Lo que también se requiere es de un estudio de mecánica de suelos. Mm, Por ejemplo, aquí algo que ya nos entregan es precisamente el estudio. En este punto, bien, en este punto lo que hay que tener en cuenta es que el estudio pues lo va a determinar un geotecnista. Digamos que ya ellos determinan qué tipo de estudio se realiza, a qué diferentes profundidades, ya también con la información arquitectónica. ¿M? Y a partir de ello, alguna información importante que tenemos que obtener para nuestro cálculo estructural dentro del estudio de mecánica de suelos, se trata principalmente de el tipo de cimentación por colocar. Recordemos que ese tipo de cimentación no lo definimos, digamos, nosotros como estructuristas, sino que lo define el geotecnista con base a las características del suelo. Por ejemplo, a ver, quiero que veamos esa sección porque pues, es muy común. Aquí está. Dice alternativa mediante losa de cimentación. O sea, normalmente en un estudio de mecánica que te entreguen, te van a colocar opciones de cimentación. No te van a entregar cuatro o cinco opciones, o sea, te van a entregar una o dos opciones, ¿no? Y esas opciones, pues ya es la que se determina junto con el cliente, pues cuál le queda mejor por un aspecto económico.
Por ejemplo, aquí en este resultado de estudios nos están dando la alternativa con losa de cimentación. Nos dan un diagrama, puesto que no nos van a decir armados, ni tipo de concreto, ni nada, pero nos dice ahí, la losa de cimentación quedará desplantada sobre una plataforma de mejoramiento de terreno, conformado por una capa de mejoramiento de 60 centímetros de espesor. Y bueno, nos da más descripción. Lo que quiero que veamos aquí, pues es que ya Geotecnia nos está dando una información em, básica, también muy importante, que es sobre la cimentación. Mm, mm. Bueno, vamos a ver. Entonces, nos da nada más un diagrama que nos dice 20 centímetros. No quiere decir que ya el resultado final vaya a ser con una losa de 20. O sea, dependiendo de las cargas, dependiendo del análisis que se realice posteriormente, esta losa puede quedar más pequeña o más grande. Pero pues ya aquí nos damos una cierta idea de las características que tendrá. Bien, ok. Otros de los datos también importantes que nos ayudan dentro del cálculo y es bueno que lo identifiquemos. Ah, bueno, aquí, perdón, me estaba dando otra alternativa con zapatas. De hecho, en este proyecto que estamos viendo, pues se le comentó al cliente y solicitó que se trabajara a través de la losa de cimentación. ¿Sí? Pero pues también se pudo haber trabajado ahí con esto. Quería que viéramos aquí otro dato que también es importante, estas partes. Que lo que te van a entregar en un estudio de mecánica de celos indica también una cierta capacidad de carga. Aquí lo marcan en esta tabla como Q subíndice A, en toneladas en cada metro cuadrado. Es importante puesto que ya cuando hagas un cálculo, pues tú vas a verificar que tu estructura no sobrepase estas capacidades de cargas conforme a la profundidad de cimentación que se tenga, ¿no? ¿Sí? Mm, Bueno, ¿qué sucede si no tienes un estudio de mecánica de suelos? Bueno, pues entonces entras en algo que ya se complica un poco más, que sería investigar tú por tu cuenta las características del suelo. ¿Sí? Normalmente lo investigamos a través ¿sí? de las cartas geológicas, y les voy a compartir. mm, Permítanme aquí recompartirles. Mm, ¿sí? Si no tienes un estudio de mecánica de suelos, pues tendrías que estar buscando alguna de estos tipos de cartas geológicas. Esto lo podemos conseguir directamente en internet. Ujú. Y aquí lo que nos aparece, pues, es el historial geológico de diferentes regiones de México. Por ejemplo, esta es de una carta geológica de Pachuca, en Pachuca Hidalgo. Nos habla ahí de cómo se han tenido los estudios del suelo y nos presenta aquí, por ejemplo, en la parte derecha, simbología para el tipo de suelo que se está presentando. No es tan preciso, no es tan confiable y normalmente de aquí tomamos resultados que son muy críticos, ¿no? O sea, si realmente el terreno te daba una resistencia o una capacidad de carga alta, pues aquí te vas con lo que no sea tan favorable, o sea, le pones una capacidad bajita. ¿Por qué? Pues porque no hiciste un estudio y pues, solamente tomaste información un poco más teórica. ¿Ok? Ok, les podemos enviar estos archivos también dentro de las bibliotecas digitales de Ingenia, lo podemos encontrar para descarga. Esas cartas geológicas también decíamos que directamente desde las páginas de internet, INEGI, pueden descargarlas. Bien. Mm, Bueno, a lo que vamos con esta parte es que inicialmente lo que requieres para tu proyecto pues, es ese estudio de mecánica de suelos y la información de las características del suelo más tu plano arquitectónico. ¿Ok? Buenas noches ahí para que vaya ingresando.
Estamos con este webinar sobre el cómo elaborar nuestro cálculo estructural de 0 a 100. Vamos comentando que la información inicial corresponde a planos que son eh, arquitectónicos. Hay que tenerlos lo más detallado posible. Planos o estudios de mecánica de suelos, que en caso de no tener el estudio, podemos trabajar con cierta información de las cartas geológicas de la región donde vamos a construir. ¿Sí? Bueno, una vez que se tiene ese plano arquitectónico, que se tiene esa información, pues pasamos primeramente a recoger información. O sea, nunca empezamos ya directamente a hacer cálculos o a empezar que a multiplicar, que a realizar otras partes de proyectos, sino que lo que realizamos primero, vamos a buscar, es nuestra información inicial. Aquí está. ¿No? Muy bien, vamos a la primera página. ¿No? Aquí. Hay una cierta información previa que debes de obtener para poder empezar a calcular. ¿No? Entre ellas vamos a ver aquí. Buenas noches ahí para quien se vaya conectando. Estamos comentando sobre los procesos de cálculo. Una información mm, inicial es precisamente determinar los reglamentos y normas que vas a utilizar. Que por ahí veía que creo que era una de las dudas también, por ejemplo, qué normatividad se va a estar utilizando. Bueno, por ejemplo, en este proyecto que se encuentra en la Ciudad de México, pues estuvo trabajando con el reglamento y con normas de la ciudad, pero pues prácticamente aunque realicemos proyectos en otro estado, pero hablando del país México, pues se siguen ocupando este tipo de reglamentos o de normatividades. ¿No? Por ejemplo, aquí ya se va indicando que se hizo uso de reglamento de las normas técnicas de criterios y acciones, de diseño por sismo, de cimentaciones, de concreto, de acero y de mampostería. O sea, aquí se ocupó pues prácticamente de todo. ¿No? Tienes que ir revisando en tu proyecto pues qué tipo de norma vas a utilizar. Mm, Posiblemente podrías utilizar las normas del ACI, o sea, del Instituto Americano del Concreto, si es que tu cliente te lo pide, o pues directamente bueno, el despacho donde trabajas, o eh, vaya, la persona que te vaya a revisar, pues te pida que trabajes con algún manual en específico, bueno, pues lo podrás estar realizando. Pero lo común, pues, es ocupar lo que nos dice el reglamento de la Ciudad de México y sus normas, ¿ok? A pesar de que nos encontremos en otro estado. ¿No? Mm, Muy bien. Una información también muy importante dentro de todo el cálculo estructural corresponde, corresponde nuestro, muy bien, a nuestro análisis de sismo. Digamos que tienes que tener contemplado que durante todo tu proceso vas a tener que llevar a cabo algún tipo de análisis sísmico. Aquí quiero hacer un paréntesis para explicar esta parte del análisis, porque creo que es también muy importante. Vamos a ver. Que corresponde a tipos de análisis sísmico. Una de las dudas que hemos visto bastante en los cursos es sobre que cuando ocupamos pródisis, cuando ocupamos SACIR, cuando calculamos cortantes, basales, ¿no? Entonces, vamos a comentar un poco de eso. Bueno, les muestro por aquí las normas técnicas complementarias, recordándoles que estas se actualizaron el año pasado, 2023 en noviembre. Pues ahorita digamos que estamos casi bueno, estrenando, ¿no? Bueno, ya un rato con estas normas. Hubo algunos cambios, yo noté un poco más en estructuras de mampostería, ¿no? En cuanto a separación de estribos en castillos y en cuanto a uso del concreto mínimo, bueno, de resistencia mínima para los castillos y dalas, ¿no?
Pero en general, bueno, pues ya estamos como que acostumbrados a algunos ciertos cambios. De aquí lo que quiero que veamos es respecto al mm, análisis sísmico. ¿No? Mm, Ok, aquí veo una de las dudas. Cuando las fuerzas por viento son considerables, las combinaciones de carga también se incluyen las de viento. Tiene una noción que es solamente una carga accidental por combinación. Ok. Más adelante vamos a platicar más a fondo de eso, pero aquí respondiendo, por ejemplo, esa parte. mm, Cuando se tiene, por ejemplo, fuerzas de viento, tenemos que crear una combinación que incluya las de viento, pero solamente las de viento, como bien mencionas, una accidental por combinación. Quiere decir que no vamos a poner, por ejemplo, una combinación que tenga sismo y viento al mismo tiempo. Mm, A lo que se refiere con que solamente una acción accidental por combinación, eh, quiere decir que tal cual en esa combinación de carga muerta viva instantánea, eh, y viento, solamente entraría viento, no entraría también con sismo, pero pues se tiene que hacer la revisión con otras combinaciones que también sean de sismo. Bien. Bueno, estábamos comentando sobre esto de tipos de análisis sísmico, puesto que a veces tal vez no los diferenciamos tanto, los podemos llegar a confundir un poco. ¿En qué sentido? Bueno, las normas técnicas nos describen tres tipos de análisis sísmico. El análisis dinámico modal espectral, aquí nos dice las estructuras deben diseñarse con el análisis dinámico modal espectral, el método estático o el análisis dinámico paso a paso. Son los tres tipos de sismo que se pueden trabajar, o sea, tres formas. ¿Mm? Mm, Muy bien. Si tú vas a realizar, bueno, y estos métodos de sismo, digamos que van en un orden de menor a mayor, o sea, desde un análisis más sencillo, eh, más sintetizado, más simplificado, hasta un análisis más a fondo, más detallado. ¿No? Si tú vas a realizar una estructura también muy pequeña, una casa habitación de un nivel, una estructura, una bodega, algo chico, el tipo de análisis que tendrías que estar trabajando es un método estático. En este caso, pues, el capítulo 6 nos va describiendo cómo realizar ese método estático. Y básicamente lo que tienes que realizar es calcular una fuerza que llamamos fuerza lateral o fuerza cortante en el entrepiso, aplicarla a la estructura y ver qué resultados tiene sobre ella, o sea, cómo le afecta. ¿No? Que es el método que llamaremos más sencillo. ¿No? De ahí el que le sigue, si tú ya vas a hacer una estructura de varios niveles de altura, de un área más grande, bueno, ya requieres de un análisis dinámico modal espectral. ¿No? Ese análisis modal espectral ya requiere el uso de lo que llamamos un espectro de diseño, teniendo en cuenta que un espectro pues, se refiere a un cierto, digamos, un historial de los sismos que han ocurrido en alguna región y cómo podrían afectar una estructura nueva. Es aquí en donde ya vas a necesitar algún espectro generado por un programa como puede ser Prodigy, si es que estás trabajando en la Ciudad de México, o por, perdón, SACID, si estás trabajando en la Ciudad de México, o Prodigy, si estás trabajando ya en alguna otra región del país. Esos dos programas, tanto Prodigy, que es para el país en general, como SACID, que es específico para la ciudad, lo que nos van a entregar son esos espectros. ¿No? Un espectro pues tendría más o menos esta forma, en la que con el paso del tiempo vamos graficando la aceleración que se presenta en una estructura. Ujú. Bueno, pues aquí lo que comentamos es que mm, ese es un segundo análisis o un segundo método de análisis sísmico, el dinámico modal espectral. Dentro de los cursos de Ingenia, trabajando con el programa StatPro,
abarcamos este método, análisis dinámico modal espectral, en el que al programa metemos nuestros datos de la estructura, metemos nuestro espectro de diseño y pues nos da los resultados, desplazamientos, de fuerzas, todo para hacer revisión. Ya si tu estructura es muy grande, digamos, eh, sobrepasa lo que indica esta tabla, dice límites de altura arriba de los cuales se requiere llevar a cabo un análisis dinámico paso a paso. Por ejemplo, si se trata de una altura que, perdón, de una estructura que tiene una altura de 120 metros, de 100 metros o de 80 metros, ya no puedes trabajar un análisis dinámico modal espectral. O sea, ya tienes que hacer el siguiente análisis más detallado, que es un análisis paso a paso. Entonces, ese es el orden en el que los tendríamos. Primero el estático, algo más sencillo, el dinámico modelo espectral, que abarca la mayoría de las estructuras que realizamos, y el dinámico paso a paso, ya para estructuras muy altas. ¿Sí? Bueno, pues es otra de las cosas que hay que identificar al hacer nuestro proyecto. En este caso, por ejemplo, en el proyecto que estamos viendo del restaurante, y bien, tenemos que se va estableciendo, dice, según lo establecido en el reglamento de construcción desde la Ciudad de México, a través del sistema SACID, se obtienen parámetros sísmicos espectro de diseño. Quiere decir que aquí lo que se está determinando, pues, es un tipo de análisis sísmico modal espectral. Bien, entonces, eso también para tenerlo ahí en cuenta. Ok. Muy bien. Análisis sísmico, puesto que se está obteniendo ahí también la zonificación, se está obteniendo también algo que nos pide ya las normas técnicas, factores de irregularidad, factor de comportamiento sísmico, factor de hiperestaticidad, hasta que llegamos a esta parte, o sea, ya donde se obtuvo el espectro con el que se están obteniendo las fuerzas de sismo. Como bien mencionaban por ahí en una de las dudas, si tu estructura eh, fuera afectada por fuerzas del viento, pues aquí también tendrías que considerar todo ese proceso de análisis de viento para las fuerzas que se están presentando. ¿Sí? No en todas las estructuras son tan críticas en esas cargas accidentales, solamente pues, se va realizando en algunos tipos de proyectos. ¿Sí? Y lo que comentábamos, que llegamos a una parte en la que requerimos primeramente información sobre análisis de cargas. Teniendo en cuenta que un análisis de cargas pues se refiere tal cual a los elementos constructivos que se va a tener en tu proyecto. Por ejemplo, vamos a ver aquí este análisis. Decíamos que necesitábamos nuestro proyecto arquitectónico. O sea, requerimos de algunos planos sobre los cuales pues, verificar dimensiones, cargas. Por ejemplo, aquí dice pisos en cocina. Se está analizando qué tanta carga se va a tener en esa zona, en los pisos en cocina. Dice que esta carga se va a aplicar a una losa de cimentación y vemos aquí los elementos constructivos. Teóricamente, el arquitecto te tiene que estar dando esta información. O sea, si le van a poner un mármol, un yeso, una pintura, un azulejo, o sea, qué material va a estar llevando de acabados para poder incluirlos en nuestro proyecto y saber pues qué cargas contiene. ¿Sí? Muchas veces el proyecto arquitectónico ya cuenta también con un plano de acabados. Algunas otras pues hay que estar coordinando con arquitectura qué tipo de acabado se va a tener. Por ejemplo, aquí se coordinó que se tiene un azulejo cerámico con un espesor de 0,15 o centímetro y medio, con densidad de 2000 kilogramos en cada metro cúbico, que nos generan 30 kilos de azulejo cerámico y una cierta carga. ¿No? Pega azulejo también con 1 centímetro de espesor
lo que se está considerando, con una densidad de 1900 para 19 kilos por cada metro cuadrado de puro pegazulejo. Y una sobrecarga por reglamento, esto ya nos lo indica la norma técnica, de 40 kilos. ¿Para qué? Tener, a final de cuentas, 89 toneladas en cada metro, perdón, 89 kilos en cada metro cuadrado, que se traduce aquí a 0,89 toneladas en cada metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que estamos realizando inicialmente? Pues recoger información. O sea, ¿esto de dónde lo sacamos? Pues del proyecto que estemos realizando. ¿Sí? Si no conocemos esto, pues nada más nos estaríamos inventando cargas de cuánto tendría, pero es lo que ya se coordina en investigar esa información. Mm, A quienes vayan ingresando, les recordamos, estamos en este webinar sobre cómo elaborar nuestro cálculo estructural de 0 a 100. Mm, Les recordamos también que cualquier duda que se vaya teniendo pueden comentarla en el chat. Eh, De favor, vayan dejando esas dudas conforme vamos avanzando en la explicación, que no se vayan a acumular hasta el final, o que se les vaya a olvidar qué duda iban a preguntar. Entonces, cualquier pregunta, duda, comentario que tengan a través del chat, vamos contestando. ¿Sí? También recordarles que todo esto se va grabando para que lo puedan ver en la repetición en nuestro canal de YouTube, el de Ingenia Oficial. Puedan ver ahí también otros webinars que se han realizado relacionados a este tema y algunos otros de cuestiones de construcción. Muy bien, ahora sí veo algunas de las dudas. Aquí, ¿de dónde obtengo esa información técnica para tomar en cuenta esos pesos o cargas? Bueno, por ejemplo, aquí, esta información, tal cual yo como calculista le tuve que preguntar al arquitecto. Por ejemplo, aquí para los pisos de cocina, que en el proyecto pues son estas partes, eh, yo como constructor o como dedicado al área de la construcción, digo, bueno, esta parte de seguro va a tener otros acabados. No creo que tenga los mismos acabados que la cocina expuesta o que el área de comensales, de comedor. Entonces, yo diría, bueno, oye, arquitecto, aquí qué tipo de piso vamos a tener. ¿Va a ser un cerámico, un mármol, el puro concreto? O sea, ¿qué van a poner ahí? Y ya yo platicando con el arquitecto, pues ya me dio esta información, que se va a tener un azulejo cerámico y su pega azulejo y ya. Yo adicionalmente tuve que investigar la densidad y bueno, de cada material y el espesor. Aquí yo también le pregunté al arquitecto, oye, estos espesores estoy considerando, si los ves adecuados o los ves muy grandes, ya nos dio luz verde, que los veía bien, y ya eh, agregué la sobrecarga, que también pues esa viene de las normas, para obtener esta información. En general, yo tuve que estar coordinando la información con el arquitecto para indicar qué tipo de piso iba a haber en el comedor, en áreas del lobby, en baños, qué tipos de muros se iban a tener ahí. O sea, toda esa información hay que, digamos, preguntarla o revisarla en un plano si es que ya se tienen, decíamos, los planos de acabados. Ahí ya sería más fácil, pues ya ahorramos tiempo en coordinar la información. Entonces, hay que ir investigando mucho, mucho de esto. Dice aquí también, ¿se suele utilizar el manual de viento y sismo de CFE en la actualidad? Sí, sí bastante. eh, para quien ya lo conozca, quien no, CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad, genera sus manuales, manual de diseño de obras civiles, y uno de los que ocupamos mucho es el de diseño por sismo, pero eh, ¿cuándo ocupamos las normas o cuándo ocupamos el de CFE? Bueno, aquí depende de tu proyecto. Si tu proyecto está enfocado al área de los energéticos, a un proyecto que conlleva no sé, generación, por ejemplo, de una subestación eléctrica que tiene que ver con la parte del sector energético, bueno, ahí vas a ocupar este manual. Si tu estructura fuera, por ejemplo, una gasolinería, que tendría que ver con la parte también de energéticos,
bueno, vas a ocupar este manual. ¿Sí? Ya si tú vas a hacer una casa habitación, pues posiblemente no te convenga tanto utilizarlo, porque este manual está muy enfocado a estructuras que tienen que ver al sector energético y es ahí en donde se ocupa. ¿No? Aquí también viene todo un procedimiento de cómo eh, obtener nuestras fuerzas de sismo y hacer el cálculo. Pero, repito, es para estructuras enfocadas al sector energético. ¿No? Ok. Bien, por aquí veo otra de las dudas. Mm, ajá. Para una estructura que va a estar en una plataforma marítima se tiene que hacer los dos cálculos, sismo y viento. Mm, Sí, todavía se tienen que hacer más cálculos, puesto que ahí, dependiendo de la profundidad de la cimentación, se tienen que considerar, eh, digamos, combinaciones en las que se incluyan oleajes, ¿sí? Oleajes que llamamos bajos, oleajes altos. ¿Sí? Ya es más complejo, pero se incluirían tan solo esas dos como mínimo. Igual ya entraríamos directamente con el CFE, porque ahí ya no hablamos nada más de las normas técnicas. Dice, ¿qué debo tomar en cuenta en el cálculo, diseño y análisis estructural si quiero proyectar una casa habitación con tres colindancias en estructuras existentes? Ah, ok. Mm, Vamos a platicar esa parte un poquito más adelante. Principalmente ahí algo de lo crítico podría ser la parte de la revisión por servicio, que son los desplazamientos que se puedan presentar hacia esas colindancias. ¿Sí? Vamos a dejarlo con esa parte y más adelante que veamos las revisiones por servicio, pues lo complementamos. ¿No? Dice aquí otra de las dudas, el manual de obras civiles también considera dentro de sus alcances diseño sísmico para estructuras de mampostería de concreto. Sí, sí tiene también ese alcance. Em, por ahí nos van dando algunas cuestiones respecto a cómo considerar o qué datos críticos, digamos, se tienen que tener en cuenta en las estructuras de mampostería, no solo de concreto, acero y mampostería, sino que también nos hablan por ahí de prefabricados, de postensados, de pretensados. Ujú. Quería que viéramos por aquí una pequeña tablita, pero sí, sí nos indica, digamos, en materiales no se limita a ciertos materiales, sino que sí nos va indicando diferentes usos. Mm, Desde mi punto de vista, mm, cuando, cuando usar el manual y las normas hablando de sismo, es más cuando estás fuera o dentro de la CDMX. Pero sí, también una parte que nos ayuda, por ejemplo, es que mm, si tú estás trabajando un proyecto en la Ciudad de México, pues muy seguro que agarras las normas, porque pues ellas indican y tienen algunos criterios para la ciudad. Y si estás trabajando un proyecto ya fuera de la Ciudad de México, pues agarras el manual. ¿No? Sí es válido también, ¿no? Puesto que tienen un cierto enfoque. ¿No? Aquí habría que ir leyendo también con cuidado el manual para que los enfoques, que son estructuras del sector energético, no afecten nuestro criterio cuando hacemos otro tipo de proyecto. ¿No? Va un poco de la mano. ¿No? Entonces, mm, aquí, muy bien. Les decíamos que nuestros análisis de cargas, pues esa información hay que estarla coordinando junto con arquitectura. Aquí se representó toda esa parte. Cargas vivas, esto ya viene también un poco dentro de nuestras normas, pero a lo que vamos es que estamos trabajando sobre las cargas. O sea, inicialmente debemos recopilar todo lo que tiene que ver con cargas que van a afectar la estructura, ¿sí? Y sus combinaciones. Esa parte también es muy importante aquí para que lo veamos de manera sencilla. Y adentrándonos también a lo que comentábamos hace rato, que son las revisiones que se tienen que hacer a una estructura, que son por servicio y por falla. Quien, bueno, quienes hayan tomado ya nuestro curso de cálculo de estructuras de concreto, también el de StatPro, pues ya conocerán un poco más de estos temas.
Quien no, pues les recordamos a qué se refiere esta parte. Toda estructura que tú realices tiene que cumplir ciertas revisiones. Entre ellas, lo que llamamos estado límite de servicio y otra que es el de falla. El, el de servicio se refiere a que tu estructura no tiene que presentar desplazamientos o rotaciones tan grandes, por así decirlo. O sea, que tu estructura sí puede llegar a moverse, a desplazarse, eso está permitido, está ok, pero no tiene que moverse o desplazarse tanto. O sea, la norma nos va indicando qué tanto podría eh, llegar a desplazarse, hablando de que se hunde o de que las traves se flechan o de que las columnas, pues con el sismo se mueven de manera lateral, nos va presentando esos desplazamientos que la norma permite. Aquí, perdón, veo que se había detenido el compartir pantalla. A ver si los comparto. Ahí estamos. Entonces, toda estructura que tú realices va a tener que ser revisada por servicio. Y, por ejemplo, aquí combinación en la que se tiene que revisar por servicio. ¿Qué quiere decir? Que tienes que eh, colocar las cargas de peso propio, las cargas muertas y la carga viva media, o sea, las personas y muebles, multiplicados por un factor de carga que es uno, y estas cargas se las vas a aplicar a tu estructura y revisas los desplazamientos que se presenten, ¿no? Que no sean tan críticos. También, eh, otra de las revisiones que se tienen, ok, son las revisiones por falla. Revisiones por falla ya no quiere decir aquí que se refieran al desplazamiento, sino las revisiones por falla se refieren a que tu estructura no colapse o que no, decimos así muy burdamente, de que no se rompa tu estructura. O sea, que las fuerzas que se le están aplicando no hagan que la estructura se rompa, ¿no? Por así decirlo. O sea, que no colapse. Es aquí donde entran una de las revisiones o una de las combinaciones también muy críticas. Por ejemplo, a tu estructura le tienes que agregar el peso propio multiplicado por 1.3, la carga muerta multiplicada por 1.3, llama el reglamento, pero lo que vamos aquí es que tienes que agregarle esas cargas a tu estructura y ver qué tanto tiene que resistir la columna, la trave, los muros, las zapatas, y con ello determinar pues cuántas varillas requiere, qué tipo de concreto, cuántos estribos, a cada cuánto. O sea, las revisiones por falla y por servicio conllevan principalmente el diseño de nuestro proyecto. ¿Sí? No solamente tienes que aplicar una combinación, ¿no? O hacer el diseño para que resista esto, sino que tienes que hacer el diseño para que resista el sismo en direcciones combinadas o lo que comentaban, el viento. ¿Sí? Por aquí entraría otra combinación, digamos más abajo, que sería agregar el viento, perdón, en dirección X, en dirección menos X, en dirección Z, en dirección menos Z, o viento a 45 grados, si es que lo pide el análisis. Vamos a ver, por aquí me había saltado algunas preguntas. Ok, pues, ¿en qué momento se usarán las cargas instantáneas? Ok. A grosso modo, nuestras cargas vivas se dividen en mm, máximas, instantáneas y medias, en donde las máximas se ocupan para diseños por falla, ¿sí? Instantáneas
para una combinación en la que se tenga acciones accidentales como el sismo o el viento, y las medias cuando se calculen efectos a largo plazo, ¿sí? Como principalmente hundimientos o revisiones por servicio. ¿Sí? También en la norma viene un poco más detallado, más desglosado, pero pues esa es lo que, para lo que se van ocupando. Dice aquí otro de las dudas, ¿se puede calcular en estas losas de vigueta y bovedilla? Sí, sí se puede trabajar ahí. Se van modelando las viguetas, se va modelando el firme de compresión, puesto que, digamos, la bovedilla que ocupas en ese sistema, pues no es una parte estructural, y menos si fuera, por ejemplo, una bovedilla de poliestireno. Decimos que esa bovedilla no está hecha para resistir las cargas, sino que más bien pues nos ayuda como un elemento estructivo, pero para darle sostén a nuestro firme de compresión, y ese sí lo modelamos en STAD y armamos con el tipo de malla electrosoldada que requiera, por ejemplo. Bien. Mm, Ok, para quien va ingresando, veo todavía algunos que van ingresando. Mm, Tenemos todavía unos 15 minutos aproximados en este webinar. Estamos comentando todo lo que tiene que ver con el procedimiento y cómo llevar a cabo nuestro cálculo estructural, nuestro diseño desde 0 a 100. Ya comentábamos inicialmente sobre nuestro estudio de mecánica, nuestra parte de el tipo de análisis sísmico, nuestras cargas, análisis de cargas, nuestras cargas vivas, aquí las combinaciones. ¿Ok? Y les recuerdo también que este webinar va siendo grabado para que lo puedan visualizar en el canal de YouTube. También dentro de Ingenia tenemos los cursos que es de cálculo de estructuras de concreto, donde desglosamos ahora paso a paso todo lo que tiene que ver con las revisiones por servicio, por falla. Tenemos el curso de StatPro, donde hacemos modelos como el que estamos viendo aquí en captura en pantalla. Tenemos también el curso de cálculo de estructuras de mampostería, en donde revisamos mampostería es confinada interiormente, confinada exteriormente, y lo que nos dice el reglamento para colocación de castillos, dalas. El curso también de análisis de viento, donde se va trabajando con el manual de diseño de obras civiles paso a paso para cómo determinar esas fuerzas y cómo se aplicarían a un programa como StatPro. eh, Y ahí realizando también el trabajo en hojas de cálculo. Y bueno, hasta este punto, de hecho también, ahorita se me pasaba, uno de los cursos que también tenemos es el de memoria de cálculo, donde precisamente vamos viendo cómo llevar a cabo todo este documento. Aquí ya lo fuimos repasando. Vemos ahí qué información debe de llevar nuestra memoria, puesto que va a ser revisada por un director responsable de obra y por el corresponsable de seguridad estructural, y pues tiene que ser aprobada. Entonces ahí ya vemos cómo se va documentando la parte de aquí de las combinaciones, de los casos de carga, de las cargas vivas, media, instantánea, máxima, lo que contábamos. Y ahora sí, una vez que ya tienes toda la información inicial, que es el estudio de mecánica de suelos, las cargas muertas, cargas vivas, las cargas de sismo y cargas de viento en su caso, pues ahora sí es en donde trabajas ya en la parte del modelo o tu análisis. Al día de hoy es mucho más común que llevemos a cabo un proyecto en un programa, como puede ser StatPro, ETABS o SAP. ¿Sí? Es mucho más común a que lo realices a mano. Sí, o sea, sí se puede hacer a mano todavía, pero te va a llevar mucho tiempo. ¿Sí? Y recordemos que si en alguna parte tienes un error, pues ese error se puede acarrear hasta que llegues a los resultados y te des cuenta. ¿Sí? Entonces, digamos que nuestro programa StatPro vendría a ser como una calculadora, ¿no? En la que ingresamos información. Aquí ya se tiene, por ejemplo, información sobre peso propio. En la carga muerta teníamos pues lo que habíamos visto también en memoria de cálculo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo,
Mm, Por ejemplo, aquí en esta área de cocina, ¿m? Teníamos 89 kilos en cada metro cuadrado, que se hizo de un análisis de carga que vino del plano arquitectónico y de coordinar esa información con el arquitecto. ¿M? Entonces, aquí lo estamos poniendo 0.089 toneladas repartidas en cada metro cuadrado que afectan a esta parte. No solamente es esa carga muerta, sino que vemos algunas otras. Por ejemplo, aquí se está agregando los acabados en estos muros de baño. Por aquí se está agregando unos tinacos. ¿Sí? Por acá se están agregando otros acabados en el área de recepción y de lobby. ¿Sí? Es decir, todas las cargas que van afectando a nuestro proyecto, pues se están contemplando aquí. En el caso del sismo, pues también se está agregando toda la parte que es de la masa sísmica y el espectro sísmico. Aquí quiero que el programa así nos lo grafica. Esta gráfica, perdón, tendría que ser pues la que tenemos en nuestro espectro. Aquí por cosas del programa pues se ve así como muy achaparrada, pero es eso mismo, ¿no? Para que el programa pues nos calcule precisamente esas fuerzas de sismo. Y aquí ya tenemos nuestros casos de carga con sus cargas y las diferentes combinaciones. Aquí realizamos que el programa haga el análisis, o sea, que empiece a calcular. Nosotros a mano lo conocemos básicamente como método de Cross, ¿no? A lo mejor es uno de los métodos que más nos llegaron a enseñar en la escuela, ¿no? Método de Cross, método de rigideces, método de flexibilidades, y ese pues nos servía para calcular esto, ¿no? El problema es que si te pones a hacer método de Cross en un proyecto así o más grande, pues te vas a llevar mucho tiempo. ¿Sí? Y normalmente ese método de Cross lo habíamos visto en 2 dimensiones, no en 3 dimensiones. Se puede relacionar con la misma teoría, pero pues se va complicando un poquito y se va tardando mucho. Aquí el programa ya va analizando y ya nos va a dar los resultados para poder llevar a cabo las revisiones que corresponden a falla y servicio. O sea, lo que comentábamos hace rato, revisiones de falla y servicio. Veo por aquí de las dudas, ¿cómo se llama ese programa? Este es el programa de StatPro. Es uno de los programas más comerciales de uso aquí en México, junto con ETABS y SAP 2000. Bueno, ya lo comentaba. Este programa, ¿m? Tenemos el curso dentro de Ingenia, es curso de StatPro desde cero. Ahí trabajamos toda la geometría, los materiales, las secciones, todo esto que estamos viendo, hacemos los análisis. En cada curso que realizamos, les ayudamos con el enlace de descarga del programa, les enviamos ese enlace, les enviamos también que puedan descargarlo y pues trabajarlo ya de manera completa. ¿Sí? Mm, Vamos a ver, voy a ver ahí si no me llega a tardar mucho, mientras ahorita revisamos un poco más de la memoria. Aún así, no me debe de tardar tanto, más que nada porque estoy compartiendo pantalla, haciendo la grabación. En la videollamada, pues sí, le va tomando un tanto de tiempo. Pero ahorita regresamos ahí al programa. Ok, estos cursos están por iniciar. Ahorita están finalizando unos, están por iniciar el 11 de mayo, fin de semana. Tenemos otros cursos también pregrabados y algunos otros, pero ya entre semana. En específico está Pro el 11 de mayo. Entonces, bueno, aquí vamos realizando, por ejemplo, algunas de las revisiones por servicio. ¿Sí? ¿Recuerdan el estudio de mecánica de datos? Bueno, pues ese estudio, ¿sí?, nos indicaba algunos valores. Entre ellos, uno que podemos llegar a encontrar, pues sería sobre los hundimientos máximos permitidos. ¿Sí? Mm, Por ejemplo, vamos a, vamos a buscar esa tablita aquí, nos debe de indicar. Mm,
O este mismo, este otro, para que veamos. Por aquí nos indica la profundidad máxima, o más bien el hundimiento máximo que se puede presentar, pero en este, por ejemplo, aquí nos indica la capacidad de carga que tiene el suelo de 15,4 toneladas en cada metro cuadrado. Ese es algo de lo que tendríamos que estar revisando. Aquí se ha documentado, pues aquí el programa nos indica que en este punto, en esta parte de color rojo, se tiene hasta una carga de 3,21 toneladas en cada metro cuadrado. 3,21 y la resistente 18,75. Bueno, creo que tenemos por ahí 12 tanto, ¿no? O sea, estamos mucho más abajo de lo que el, el estudio de mecánica nos dice que es lo crítico, ¿no? Es decir, aquí ya estamos haciendo o revisando que nuestra estructura pues trabaja de manera correcta, ¿no? Aquí por los hundimientos, ¿no? También, por ejemplo, lo que comentábamos, por desplazamientos que sean horizontales, ¿no? Esta parte en cuanto a las distorsiones permisibles, ¿no? Para esta dirección, por ejemplo, se permite que se presente un desplazamiento hasta de 6,53 centímetros, o sea, más de 6 centímetros. Digamos, es un poquito alto, pero ese es precisamente por las características de la estructura. Y aquí, ya revisando, pues se presenta un desplazamiento de 0,67 centímetros, o sea, ni como de medio centímetro, ¿no? O sea, es algo que cuidamos para las colindancias o en general para otras estructuras, ¿no? Bueno, a lo que vamos aquí es que una vez que se realiza toda la parte del cálculo estructural, pues se tiene que estar trabajando ya con sus revisiones, ¿no? O sea, verificar que los resultados que nos va generando están dentro de lo permitido por la norma en cuanto a revisiones por falla, por servicio. Más abajo vamos a ver aquí, por ejemplo, llegamos a un punto que corresponde a las revisiones por falla. Recordemos que este aspecto, pues, quiere decir que nuestro, nuestro diseño, ¿no? O más bien que las fuerzas que se presentan en la estructura sean soportadas por el diseño estructural que estamos realizando. Por ejemplo, aquí se está obteniendo que ocurren en la cimentación, ¿no? Ya en el programa nos está documentando que en esta zona se presenta un momento flexionante de hasta 2,5 toneladas metro. Ese momento flexionante puede hacer que falle la contratrave, pero más abajo, ¿no? Pues estamos indicando que con un armado de dos varillas del número 4 en la parte superior y dos varillas del número 4 en la parte inferior, tendríamos un momento resistente de hasta 3,4 toneladas metro. O sea, si le pones dos varillas, dos del 4 arriba y dos del 4 abajo, pues con esto ya resistiría más de lo que se está presentando. O sea, estamos ya justificando toda la parte de nuestros planos y precisamente pues diseño. Esos resultados ya son los que vamos incluyendo en nuestros planos estructurales. Aquí, por ejemplo, se tiene los resultados para el análisis de la contratrave. Por acá venían también para, bueno, otra contratrave, digamos, secundaria, en los que se obtiene también momentos flexionantes, se obtienen también fuerzas cortantes para determinar separación entre estribos y se tiene pues el diseño. Por ejemplo, aquí cuatro varillas de media y tres varillas de media, ¿no? Con estribos del número 3 a cada 25 centímetros, ¿no? Para también resistir la cortante que se presenta, ¿no? Quería que viésemos un poquito más abajo la revisión en cuanto a los muros, ¿no?
Bueno, precisamente en esta parte, en la cimentación. Por ejemplo, ya entrando dentro de las revisiones que son por falla, pues tiene que ver también la cimentación. En este caso, para toda la losa de cimentación se está considerando pues el espesor de 20 centímetros que inicialmente el estudio de mecánica de suelos nos decía. Aquí se hizo la prueba, resultó que sí se podía mantener con ese espesor, con un armado de varillas de número 4 a cada 20 en ambos sentidos. Justamente ahí nos va terminando la parte del análisis. Sí se llevó un poquito de tiempo, 690 segundos, pero realmente nosotros hacerlo a mano, pues no nos hubiéramos llevado eso, ¿no? Ahí en el programa, pues es justamente lo que comentamos, se tendrían que estar haciendo las revisiones de desplazamientos, o sea, revisiones por servicio, revisiones por falla de nuestros elementos. Por ejemplo, aquí lo que quería que revisáramos es que tenemos ahí nuestra losa de cimentación, ¿no? Y podemos revisar bajo diferentes combinaciones, ¿no?, cómo es que se está deformando. Por ejemplo, vamos a verlo aquí, ¿no? Ahí vemos de manera, digamos, más exagerada, ¿no?, la losa. Sabemos que en las orillas donde recaen los muros, pues justamente se hunde un poco más, ¿no? Mientras que en la parte central, que es toda esta zona de comensales, ¿no?, toda esta zona, pues va a estar, digamos, un poquito más arriba, ¿no?, porque no se tiene una carga que va bajando tan grande como en los extremos, porque la losa de la azotea está bajando la carga hacia los muros perimetrales que están bajando la carga a la cimentación. Y sí lo vemos aquí en el plano arquitectónico, que efectivamente toda esta parte que es de muros es la que está hundiéndose un poco más. Está dentro del límite porque ya lo revisamos, pero eh, digamos, en una manera más exagerada, pues es ahí donde se presenta algo crítico. Bien, si va habiendo otras dudas, preguntas, comentarios que se tengan, pueden irlos escribiendo ahí en el chat. Vamos a estar contestando todavía últimas preguntas. Habíamos tenido ahí unas fallas en la conexión. Ya nos extendimos un poquito más, pero la idea es poder abarcar bien todo lo que vamos comentando, ¿ok? Eh, ya en unos minutos vamos finalizando, así que las dudas que vayan teniendo, preguntas, adelante. Lo revisamos. Ahí en el chat vamos leyendo. Revisiones, por ejemplo, de los muros de carga de mampostería, también se está revisando por compresión, la compresión máxima que pueden tener, la compresión que se está presentando y la evidencia que nos va dando el programa. Es ahí en donde ya teniendo ahora sí toda nuestra información que corresponde a las revisiones por falla y por servicio, pues ya tendríamos que estar trabajando con nuestros planos. Aquí, mm, ok, bueno, aquí lo tenemos, vamos a revisar. Por ejemplo, habíamos revisado sobre las contratraves. ¿Recuerdan esta contratrave que era una sección en la que se tenía dos varillas del 4 bueno, o dos varillas de media en la parte inferior y dos varillas de media en la parte superior? Bueno, pues ya surgió ya este diseño de todo el historial que estuvimos realizando, o sea, del estudio de mecánica de suelos que nos habla de la capacidad de carga del suelo, del análisis de carga que nos habla de los acabados, de los materiales, después del análisis sísmico que nos habla del espectro de Pródisis o de SACIR, de todo lo que tiene que ver con las casas de carga, combinaciones y todo el cálculo que hizo StatPro para ya determinar esto. Y aquí dice sección A en la contratrave CT1. Vamos a revisar que
Aquí en esta contratrave uno tenemos esa sección A, en la que en la parte de abajo y arriba tenemos dos varillas de media, pero hay una sección B. Si vemos en esta sección B, es un refuerzo que se requirió, en el que arriba se tienen dos varillas de media, pero abajo se tienen tres de media. O sea, se requiere un bastón, que es justamente lo que se está dibujando en esta área. Aquí lo vemos. Este corte A tiene aquí, digamos, dos varillas que son de media, aquí dos varillas de media, que continúan hasta la sección B, pero esa sección B tiene tres varillas de media, puesto que aquí vemos dibujado esta partecita, que corresponde a otra varilla de media como refuerzo. Es a lo que le llamamos un bastón. Ay, perdón, bueno, es en toda esta zona. Justamente esa zona, aquí en el eje 3 requiere mayor eh, área de acero en esta zona inferior. Y aquí lo marcamos, ¿no? Bastón, una varilla de media. Acero corrido, dos de media, arriba y abajo. O sea, lo que estamos representando en el plano es lo que obtuvimos de nuestro cálculo. Ahí vienen otras secciones para otras partes de las contratraves. Vienen armados para nuestras columnas, para nuestras losas. Viene también indicado, ejemplo, cómo, en dónde se van a colocar nuestras columnas, tipo de columna uno, tipo de eh, trave principal, trave principal 2, trave secundaria uno, trave principal uno. Ya nos va indicando de qué punto a qué punto. ¿Sí? Entonces, esto ya sería, pues, así que lo último con lo que realizamos también, recordando que previamente fue toda la parte de obtención de información. Por aquí veo una de las dudas. En el programa en mención, ajá, en StatPro, calcula todas las características de diseño con solo meterle datos técnicos específicos. No como tal. eh, Mencionábamos, por ejemplo, que StatPro es un programa que no es mexicano, ¿sí? Eh, y no conoce las normas que aquí ocupamos. Sí tiene cargadas algunas normas, pero son normas mexicanas de hace años, ¿ok? De 1900 y tanto. Entonces, al día de hoy las normas pues ya se actualizaron. Decíamos que también el año pasado pues, hubo esa actualización. Entonces, no tiene cargadas las normas actualizadas al día de hoy, y lo que nosotros realizamos es obtener de aquí fuerzas, desplazamientos, y ya con eso normalmente, pues programar nuestras hojas de cálculo, como lo que mostrábamos ahí, programar nuestras hojas de cálculo donde ya le estamos metiendo las normas actuales y nuestro criterio constructivo, y ahora ya con esto, pues ya hacemos nuestros planos constructivos. ¿Sí? Pero es un proceso de ocupar el programa StatPro, obtener resultados y generar datos. Muy bien. Bien, ¿y por qué lo ocupamos tanto? A pesar de que no tiene las normas mexicanas cargadas, bueno, porque nos da resultados muy, muy rápidos, nos da resultados y nos da alcance muy amplio. Aquí yo les estoy mostrando una estructura de mampostería, pero se pueden generar casas de habitación espectaculares, torres de comunicación, tanques elevados, cimentaciones de zapatas corridas, zapatas aisladas, cajones de cimentación, ménsulas, diferentes tipos de proyecto. Y bueno, a esta parte era la que quería que llegáramos. Vamos finalizando este webinar con estos puntos. Realizamos nuestro proyecto, ya ahora sí, desde la parte de ceros, en tener una arquitectura inicial con la cual trabajar, hasta tener nuestro proyecto estructural ya completo con nuestra memoria de cálculo, nuestro armado ya a detalle, y bueno, es en donde vemos todo ese recorrido de información. Muy bien, pues no me queda más que agradecerles también el poder estar acompañándonos en estos webinars.
Si hay otras dudas antes de que finalicemos, adelante, las vamos resolviendo. ¿Sí? De los puntos importantes por resaltar es en nuestro estudio de mecánica de suelos, nuestra obtención de información, cargas, casos de cargas, combinaciones, nuestro análisis en la parte de StatPro y nuestro diseño ya en la parte de documentación. ¿Sí? Dentro de los cursos de Ingenia, pues tenemos cursos para cada parte de ese diseño. Les comentaba sobre cálculo de estructuras de concreto, StatPro, análisis de viento, memoria de cálculo, cálculo de estructuras de mampostería, ¿sí? Y programas también como Revit, estructuras o Revit arquitectura para hacer todos los planos. Ahí ya se puede trabajar planos en 2D, en 3D, y planos en cortes, en detalles, en alzados, cuantificaciones, renderizaciones, es lo que trabajamos en esos cursos. En cada curso les apoyamos con la facilitación de programa para que los puedan también instalar y diferente material de apoyo, hojas programadas y algunos otros archivos de plantillas. Muy bien. Ok, aquí como última duda voy viendo, puede enviar el enlace para el cálculo desde cero. Sí, dentro del grupo de WhatsApp, donde les han enviado el enlace para unirnos a este Zoom, pueden solicitar al administrador ese, ese enlace, esa información para que puedan unirse a los diferentes cursos. AutoCAD o CivilCAD desde cero, sí, también los tenemos en ambos casos. Mm, ¿Cómo nos puede contactar? A través de donde tuvieron el chat o en la página también de Ingenia Capacitación Integral, la página de Facebook o en la página www.ingeniaci. También lo pueden estar revisando. Y con esta parte finalizamos. Esperamos verlos en próximos webinars. Mm, Ok, ahí veo, no dejen mi mensaje en el grupo. Ah, al administrador del grupo, váyanle enviando un mensaje, es quien les puede estar proporcionando la información si tienen desactivado el chat grupal. ¿No? Pero si no, con el administrador o en la página de Facebook o en la página web. Muy bien, con esta parte finalizamos. Esperamos haya sido de ayuda para despejar algunas dudas y conocer más sobre el tema. Que tengan muy buena noche. Esperamos verlos en próximos webinars y también en próximos cursos. Hasta